Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces, la clase pasada vimos la distribución de los líquidos corporales. Hablamos cómo se dividen esos espacios, qué contiene o cuáles son las sustancias que predominan en dichos espacios. Y nos habíamos quedado en esta parte que es el efecto Donan. Se puede llamar también efecto Gibbs-Donan, fenómeno Donan, lo pueden encontrar de muchas formas. Obviamente estamos hablando de los que lo encontraron o lo sugirieron, ¿no? O lo estudiaron, ¿no? Este efecto nos habla de las cargas ya sea positivas o negativas de algunas sustancias. En este caso, ustedes seguramente ya han escuchado hablar que las proteínas tienen una carga negativa, ¿sí? Las proteínas, específicamente hablando de la albúmina, que es una de las proteínas principales del organismo, pues es bastante rica a nivel intravascular, ¿no? La albúmina posee una carga negativa que hace que gracias a esta carga negativa se mantenga algo que se llama presión oncótica o presión coloidosmótica, ¿sí? Pero de eso, bueno, vamos a hablar más a detalle más adelante. Sin embargo, sí se los menciono porque tiene que ver con esto, ¿no? La presión oncótica o coloidosmótica, que es lo mismo, hace que esta presión negativa o esta carga negativa sea o atraiga, ¿no? A algunos otros iones a nivel del espacio. Déjenme, pongo aquí mi lapicito. Aquí está. Ahí. Aquí. Estas proteínas con carga negativa hacen que se atraigan algunos iones, pero generalmente pues, los iones que se van a atraer son iones de carga positiva, ¿no? Es decir, cationes. Entonces, estas proteínas pues van a traer del espacio intravascular, del espacio intersticial, van a traer a los cationes, ¿no? Porque se atraen. Entonces, generalmente el catión más importante o el catión que más va a jalar, pues va a ser el sodio, que como ya lo habíamos hablado en clases pasadas, pues el ion sodio es un catión, como su nombre lo dice, tiene carga positiva. Y este catión normalmente pues va a ir acompañado de agua, un poquito de agua, porque va a ser un ion osmóticamente activo. Entonces, acuérdense que a nivel intravascular e intersticial va a haber intercambio de iones. Prácticamente la composición intravascular y la composición intersticial de electrolitos va a ser muy, muy parecida. Sin embargo, a nivel intravascular va a predominar, yo creo que va a ser un 2% más alta de sodio que respecto al espacio intersticial. O sea, va a tener un poco más de sodio, aproximadamente en un 2%, precisamente por esa atracción que hay de las proteínas hacia este espacio, ¿no? Y bueno, ahí vienen los principios de la presión oncótica y coloidosmótica, ¿no? Que esta carga negativa pues va a hacer que este líquido o el plasma en el espacio intravascular tenga una presión constante que hace que este líquido pues no se salga de estos capilares, ¿no? Entonces, este es el efecto Donan, ¿no? Y bueno, pues normalmente es así la composición de estos espacios, ¿no? Ahora, hablando del volumen sanguíneo, ya habíamos hablado en diapositivas previas que en sí misma la sangre se considera como un compartimento líquido que está o habita su propia cámara. Esta cámara pues es el aparato circulatorio, ¿no? Y bueno, el plasma pues va a contener eritrocitos, que también ya lo habíamos comentado, y que es aproximadamente un 7% del peso corporal, ¿no? Y este 7% en una persona de 70 kilos, que ya lo habíamos comentado, pues es aproximadamente 5 litros, ¿no? Esto es importante desde el punto de vista clínico porque, bueno, obviamente una persona
no puede perder más del 10% de su peso corporal en una hemorragia, ¿no? Si pierde más de un 10%, pues está muy comprometido el sistema circulatorio y puede haber alteraciones hemodinámicas graves, ¿no? Ahora, este 7% pues va a variar de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre lo vamos a calcular así, con este porcentaje del 7%. Y bueno, en total, la sangre se compone, haciendo estos cálculos, 60% de plasma y 40% de eritrocitos, ¿no? Esto puede variar, como les comento, depende del estado de hidratación del paciente, del peso corporal, pero aproximadamente esto es así, ¿no? ¿Y cómo vamos a sacar el porcentaje de células formes de la sangre, ¿no? Bueno, pues estas células formes se van a llamar hematocrito. ¿Sí? El hematocrito va a ser la composición de células formes de la sangre, ¿sí? La fracción de la sangre, por decirlo así, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos sacar? Bueno, pues es muy fácil, se centrifuga un tubo de ensayo con sangre y al final se van a precipitar pues las células formes, que serían los eritrocitos, pero también van incluidos ahí los leucocitos y las plaquetas. Y bueno, la parte amarilla que queda arriba del tubo de ensayo, pues va a ser plasma, ¿no? Entonces, aproximadamente este hematocrito va a tener todavía un poquito de plasma, ¿no? Porque generalmente sí queda un poquito ahí en el hematocrito, es muy, muy poquito, un pequeño porcentaje. Pero esa es la forma en la que se van a separar el hematocrito del plasma, ¿no? Bueno, ¿qué otras sustancias podemos encontrar en el plasma, ¿no? Aparte de células formes, ¿no? Que ya dijimos que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Bueno, hay más sustancias en la sangre, ¿no? Seguramente ya en otros módulos ya han de haber revisado algo, pero bueno, esto es lo que podemos encontrar, ¿sí? Hay fosfolípidos, colesterol, grasas neutras, hay glucosa, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubinas, ¿no? Entonces, realmente hay muchas otras sustancias, no todo es glóbulos blancos, rojos y plaquetas, ¿no? Todo esto lo podemos encontrar. Y bueno, los intercambios de este líquido a nivel intracelular y extracelular, pues tienen mucho que ver entre un equilibrio que hay o que se va a generar entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿no? Estos espacios, tanto el espacio intravascular como el espacio intersticial, los dos van a tener tanto presiones hidrostáticas como coloidosmóticas, ¿no? Igual eso lo vamos a ver cuando entremos más a detalle en la clase de edema, ¿no? Pero bueno, tienen que saber que en los dos compartimentos hay estas dos fuerzas, ¿no? Y bueno, esto que va a provocar este equilibrio entre estas fuerzas, pues bueno, va a haber un intercambio entre ambos espacios y bueno, que a su vez ya dijimos que en estos espacios los solutos van a ser muy osmóticos, es decir, que a través del líquido intersticial y del líquido intravascular va a haber un intercambio de solutos, ¿no? Eso va a ser muy, muy, muy constante y estos solutos se van a distribuir en ambos espacios, ¿no? A nivel de la célula plasmática, vamos a encontrar que, bueno, también va a haber algo que se llama ósmosis, que seguramente ustedes ya leyeron. Específicamente hablando ya a nivel intracelular. Ya ahorita vamos a dejar a un lado el espacio intravascular, el espacio intersticial. Ahorita ya vamos a irnos específicamente a nivel intracelular y extracelular. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que hay una membrana plasmática, ¿no? Que obviamente limita lo que es la célula, ¿no? Y bueno, esta membrana plasmática, pues va a ser una membrana que va a dividir ambos espacios, ¿no? Intracelular y extracelular. El extracelular ahorita ya no vamos a hablar si es intravascular o intersticial. Aquí ya se están agrupando los dos, ¿no? Los dos espacios. Entonces, esta membrana es una membrana que va a ser muy, muy, muy permeable al agua, ¿sí? Aquí sí. Va a tener una permeabilidad selectiva, así se le llama, ¿no? Y entonces, en el líquido, tenemos líquido intracelular y tenemos líquido extracelular. ¿Qué va a ser la ósmosis, no? Aquí va a haber algo que nosotros vamos a llamar osmolaridad, ¿no? Que ahorita en una diapositiva más adelante la vamos a nombrar. La osmolaridad como tal, pues va a ser la concentración de solutos
en diferentes líquidos, ¿no? Tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Entonces, esta concentración pues va a ser la dilución en sí de solutos, como su nombre lo dice, o de partículas, y que va a ser una sustancia más concentrada o menos concentrada, ¿no? Entonces, la ósmosis, ¿qué va a hacer? La ósmosis va a permitir que el agua se mueva, ¿sí? El agua es la que se va a mover, no los solutos. Eso es algo que también no se tienen que confundir. Entonces, el agua va a seguir al espacio que tenga más osmolaridad, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, el líquido extracelular sumamente concentrado de solutos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tenemos un líquido intracelular donde hay solutos, pero no hay tantos solutos. Bueno, pues a través de esta membrana plasmática y por medio del fenómeno de ósmosis, pues esta agua se va a dirigir hacia el espacio extracelular, de tal manera que ambos espacios traten de tener una concentración de solutos muy parecida, ¿sí? Ambos solutos deben de tener la misma concentración en ambos compartimentos. Y ese es lo que se llama ósmosis. Acuérdense, lo que se mueve es el agua. Y entonces, si hablamos de un concepto como tal, pues es este, ¿no? Difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva, desde una región con una concentración alta de agua a otra que tiene una concentración baja de agua, ¿no? Entonces, para fines prácticos, el agua sigue a una sustancia que tiene una concentración rica en solutos, ¿no? El agua es la que se mueve. Entonces, vamos a hablar un poco de los líquidos. Tenemos diferentes líquidos en el organismo y todos los líquidos pues tienen diferente concentración, ¿no? Hablamos de líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, dependiendo la concentración de solutos que tengan estos líquidos, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente esta concentración de estos líquidos va a ser un resultado de diferentes concentraciones de solutos. Estos solutos no son difusibles, es decir, no se mezclan completamente, ¿sí? Entonces son solutos que están ahí concentrados y bueno, vamos a manejar un término que se llama pues concentración u osmolaridad, que va a tener diferentes grados en diferentes compartimentos y en diferentes situaciones, ¿no? Vamos a tomar que hay una concentración normal de solutos de 281 miliosmol por litro, ¿no? Esa va a ser una concentración habitual o normal para estar hablando de isotonicidad, ¿no? 281. Ahorita vamos a hablar de esto en la diapositiva que sigue. Entonces, hasta aquí vamos bien para no ir muy rápido, porque luego dicen que voy muy rápido. Sí. Bueno, entonces, suponiendo que tenemos una célula. Mi célula, pues, tiene líquido intracelular, ¿no? Esta célula, nosotros la vamos a exponer a diferentes líquidos, ¿no? Vamos a tener diferentes líquidos, ¿no? Suponiendo que lo estamos exponiendo a un líquido isotónico, ¿sí? Suponiendo que tengo mi célula normal y meto esa célula a un líquido isotónico. ¿A qué me refiero con isotónico? ¿No? Que la concentración que va a estar afuera de la célula va a ser la misma concentración que va a estar adentro de la célula, ¿sí? Entonces, los solutos que están adentro van a ser los solutos que están afuera. Ajá. ¿Qué va a pasar con el agua en diferentes compartimentos? Pues no va a pasar nada, no va a pasar nada porque el agua no se tiene que ir a ningún lado, porque la osmolaridad aquí es igual que la que está aquí afuera, ¿no? Entonces, la célula no sufre cambios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta misma célula normal la metemos a una solución hipotónica? Ajá, que ya habíamos hablado que hipotónica es que tiene una concentración baja de solutos. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua en los diferentes compartimentos? A nivel extracelular va a haber pocos solutos, ¿sí? A nivel intracelular, pues va a haber muchos solutos. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a tratar de entrar adentro de la célula para tratar de igualar las concentraciones en ambos lados, ¿no? Se trata de igualar concentraciones. El agua entonces va a entrar por esa membrana semipermeable, ¿sí?
¿Y qué va a pasar con esa célula? Pues la célula se va a hinchar, se va a crecer, va a edematizarse esa célula, porque está entrando mucha agua para igualar las osmolaridades. Esta célula, si se sigue hinchando o si se sigue edematizando, ¿qué puede pasar? Dependiendo. Por ejemplo, si es un eritrocito, se puede romper. Eso se llama hemólisis, cuando se rompe el eritrocito porque entra una cantidad alta de agua, ¿no? Y ahora todo lo contrario. ¿Qué pasa si esta misma célula la metemos a un lugar o a un espacio donde hay una hiperosmolaridad? ¿Sí? Es decir, el líquido extracelular tiene una concentración muy elevada de solutos. Bueno, lo que va a pasar con mi célula es que el agua que está dentro de la célula, en un intento por igualar las osmolaridades, pues el agua va a salir, ¿no? El agua va a salir de la célula tratando de igualar estas osmolaridades. ¿Y qué le va a pasar a la célula? Pues la célula se va a deshidratar, ¿sí? Se deshidrata, se chupa, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Este es un principio bien importante que quiero que a ustedes les quede como para siempre, porque aquí viene el origen de, a nivel clínico, qué tipo de líquidos intravenosos tú puedes usar a nivel hospitalario, ¿sí? Vamos a hablar en las siguientes clases más específicamente de esto, pero bueno, quiero que más o menos ustedes se acuerden que hay diferentes composiciones de soluciones intravenosas, ¿no? Hay soluciones intravenosas que son isotónicas, otras hipotónicas y otras hipertónicas, y que cada tipo de solución intravenosa que tenemos en el hospital se usa para diferentes patologías, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ya que si infundimos una solución bastante hipotónica, pues podemos provocar que las células se hinchen, ¿sí? Y que se rompan, se lisen. Ajá. Si introducimos una sustancia hipertónica, pues deshidratamos a la célula. Si metemos a una isotónica, pues no le va a pasar nada, ¿no? Las soluciones a nivel hospitalario más isotónicas que existen, pues son la solución fisiológica al 0.9%, que es la que nosotros indicamos, por ejemplo, cuando llegan pacientes graves que están deshidratados y que requieren cargas y que requieren administración de líquidos intravenosos. Una solución isotónica común, la solución fisiológica 0.9%. ¿Cuáles otras? Tenemos la solución mixta, las soluciones glucosadas, ¿no? La solución Harman, ¿no? Esas son soluciones isotónicas. Hipotónicas, pues tenemos el agua bidestilada, ¿no? Que el agua bidestilada pues tiene muchos usos, ¿no? Se puede usar en muchas patologías y en muchas situaciones, pero no es una solución que se tiene que administrar a un paciente que tiene o que no tiene nada o que tiene algún padecimiento que no tenga que ver con alteraciones en la osmolaridad, ¿no? Soluciones hipertónicas tenemos las soluciones concentradas, hay unas que se llaman concentrado de sodio al 17.7%, que se pueden usar en pacientes con hiponatremia, por ejemplo. Tenemos soluciones concentradas con glucosa al 50%, que esas se usan en pacientes con hipoglicemias, y bueno, por mencionar alguna patología, pero bueno, son soluciones intravenosas, se las quería mencionar para que sepan ustedes que existen a nivel hospitalario y que tenemos que tener mucho cuidado qué estamos infundiendo a cada paciente para no provocar iatrogenias, ¿no? A un paciente que iba estable y que llegó por una patología y que nosotros le provocamos algún otro problema osmolar, ¿no? ¿Hasta aquí todo está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya entramos en el concepto de osmolaridad y osmolalidad. Estos conceptos, la verdad es que a nivel de los líquidos corporales se usan como sinónimos. Son sinónimos, la verdad, ¿sí? La única diferencia es cómo se mide cada una, pero para fines prácticos, pues es lo mismo. Y hablando específicamente de osmolaridad u osmolalidad, que es lo mismo, pues sabemos que es la concentración, es decir, es el número total de partículas en una solución, que ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y generalmente estos términos, pues se van a medir en osmoles, ¿sí?
no quiero entrar a detalle, no quiero que nos pongamos a hacer cuentas y que no vamos a entrar en eso, ¿no? Solamente quiero, estos conceptos sí quiero que, así como pues son que la osmolalidad se va a expresar en osmoles por kilo, ¿sí? La osmolalidad es una concentración expresada en osmoles por kilo. Y la osmolaridad es la concentración expresada en osmol por litro. La realidad es que litro y kilo es lo mismo. Pesan lo mismo un litro que un kilo, pero por ejemplo, si estamos hablando de compartimentos o de líquidos corporales en los compartimentos, pues es más fácil que el líquido lo midamos en litros, ¿no? Entonces, para fines prácticos, pues vamos a usar osmolaridad, para expresar al osmol por litro. Ok, otro concepto, pues es la presión osmótica, ¿no? Que es la presión que se debe de ejercer sobre una solución para evitar, la entrada del solvente, ¿no? Entonces, es una fuerza que se genera sobre la misma solución para que no entre el solvente. Ok. La osmolaridad es algo muy importante, chicos, porque según los diferentes compartimentos del organismo, cada compartimento va a tener diferente osmolaridad, ¿no? En su composición líquida. Va a tener diferente osmolaridad. ¿Y quién nos va a dar la osmolaridad, no? A nivel de líquido extracelular, específicamente hablando del espacio intravascular, lo que más nos va a dar la osmolaridad va a ser el sodio. A diferencia del líquido intracelular, lo que más nos va a dar la osmolaridad va a ser el potasio, ¿sí? Y existen unas fórmulas que nosotros nos tenemos que aprender de aquí para toda la vida, ¿sí? Porque estas fórmulas nos van a servir para medir la osmolaridad de cada líquido corporal. Normalmente, a lo que nosotros medimos la osmolaridad es a la sangre, ¿no? Pero también se puede medir a la orina, ¿no? Se puede medir al líquido cefalorraquídeo. Entonces se puede medir la osmolaridad en cualquier líquido corporal, pero los líquidos que más frecuentemente en la clínica medimos la osmolaridad, pues es en la sangre y en la orina, ¿no? Entonces es muy importante porque si nosotros tenemos una medida exacta o aproximada de la osmolaridad, pues ya nosotros vamos a saber si mi paciente tiene algún trastorno, ¿sí? A este nivel y, bueno, obviamente saber cómo corregirlo, ¿no? Entonces, estas fórmulas van a ser estas, ¿no? La osmolaridad me la va a dar 2 veces el sodio más glucosa, medida en milimol por litro, más urea, ¿sí? Medida en milimol por litro. Para fines prácticos, esta fórmula también se puede usar con el BUN. Si nosotros nos acordamos que el BUN va a ser equivalente a la urea 2.8 veces, ¿sí? Es decir, estas fórmulas las vamos a traspolar porque si sacamos el resultado de esta osmolaridad, va a salir en unas, ¿cómo le puedo llamar? Tenemos que traspolarlo para que los miligramos sobre decilitro se puedan tomar en cuenta en las mismas mediciones de miliosmol por litro, o tenemos que convertirlo. ¿Y cómo le vamos a hacer? La glucosa la vamos a dividir entre 18 y la urea entre 2.8, ¿sí? Y si usamos esta fórmula, igual la glucosa va a ser entre 18 y el BUN va a ser, déjenme ver, entre 5.6 o 6. Aquí le pusieron 6, pero acuérdense que la urea es 2 veces el BUN. Entonces, 2.8 más 2.8 van a ser como 5.6, ¿no? Ahorita se las escribo en la siguiente diapositiva.
Entonces, si nosotros sacamos estas fórmulas, la osmolaridad normal va a ser 280 miliosmol por litro. Esa va a ser la osmolaridad normal. Hay laboratorios que si tú solicitas osmolaridad, ellos te la calculan, ¿sí? Te la calculan de acuerdo a todo, a cómo tengas tu sodio, cómo tengas tu glucosa, cómo tengas tu urea, ¿no? Pero si ellos no la hacen, tú solito con esta fórmula tú puedes pedir sodio, glucosa, urea y tú mismo haces la fórmula. O sea, hay laboratorios que ya te la dan por escrito y si no te la dan, pues tú la puedes calcular, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado que a nivel sanguíneo, estos son los niveles tanto de sodio, glucosa, urea, BUN, ¿no? Hay algunas fórmulas de osmolaridad que también usan el potasio, o sea, 2 sodio más potasio, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, a nivel del espacio intravascular casi no hay potasio. Entonces, o sea, sí hay, pero la variación es mínima. Entonces, ya de unos años para acá, ya no se está tomando en cuenta el potasio para medir osmolaridad, ¿no? Entonces, estas son las que se van a quedar, estas son las que se tienen que aprender de memoria. ¿Y en qué situaciones es importante medir osmolaridad? Bueno, por ejemplo, en pacientes con hiper o hiponatremia, ¿no? Si estamos hablando que el sodio es el electrolito que nos va a dar la mayor parte de la osmolaridad, pues obviamente un trastorno en el equilibrio del sodio, pues nos va a alterar considerablemente la osmolaridad, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, alteraciones en la glucosa graves, ¿no? También puede haber alteraciones en la osmolaridad. Y una persona también con algún problema renal, ¿no? Que generalmente los pacientes con lesiones renales agudas o crónicas, pues van a tener alteraciones en estos asuados y van a tener trastornos de la osmolaridad, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante saber qué osmolaridad tiene mi paciente? Bueno, pues porque un paciente con hipo o hiperosmolaridad requiere corrección de estas sustancias que nos están dando la osmolaridad. ¿Por qué? Porque si no se corrigen de forma pronta o oportuna, pues estas alteraciones de la osmolaridad pueden dar problemas severos, sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Los cambios bruscos de osmolaridad pueden provocar alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Y a nivel de otros órganos, pero generalmente las alteraciones de la osmolaridad a nivel cerebral son graves, ¿no? Entonces, es muy importante que estas fórmulas se las aprendan. Déjenme ver, espérenme, es que ahí se me olvidó poner. Les puse una presentación más viejita y no puse algunas cosas que había puesto ya. Espérame, que no encuentro. Ok, entonces, para fines prácticos, esta es la fórmula, ¿no? 2 sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8, ¿sí? Estas son constantes que se usan para que se pueda, digamos que, extrapolar las unidades en las que son medidas, ¿no? La glucosa como el BUN, ¿no? Entonces, el resultado, acuérdense, generalmente tiene que ser 280, pero se puede considerar de 280 hasta 300 como algo normal, ¿no? Y entonces esta fórmula se la tienen que aprender porque ahí sí les voy a dejar ejercicios para que midan la osmolaridad.
Ahora, vamos a ver un caso clínico. Igual no lo puse, hubo ahí un problema que la presentación más nueva no sé dónde está, se me confundió ahí con otras presentaciones, pero lo vamos a platicar. Este caso clínico, espérenme. Ahí está. Ok, suponiendo, tenemos un paciente que sufre una lesión, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, ustedes se encuentran en su servicio social. En el servicio social, seguramente ya les han platicado que prácticamente no tienen nada. O sea, si acaso tienen paracetamol y así como 2, 3 cositas y ya, ¿no? Entonces, suponiendo que ustedes los mandan a su servicio social a un lugar lejano y les llega un herido, ¿no? Un cazador o alguna persona que estaba ahí haciendo cacería y resulta que sin querer, pues a él mismo le entró la bala, ¿no? Se disparó la escopeta y le entró una bala, ¿no? Entonces lo llevan a su centro de salud, ¿no? Ustedes lo reciben, se dan cuenta que la persona pues tiene una herida de bala en una pierna que lesionó una arteria, seguramente la arteria femoral, el paciente está perdiendo mucha sangre. Y bueno, ustedes en su centro de salud chiquito con paracetamol, pues a ver, ¿qué le hacen, no? Entonces, bueno, es un paciente que tiene actos de choque, es un paciente que tiene hipotensión arterial, tiene taquicardia, tiene sudoración, está pálido, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, pues está sangrando mucho de la pierna, ¿qué le puedo hacer aquí? Mientras llamo por teléfono para que vengan por él, y mientras que le hago, ¿no? Entonces ustedes ingeniosamente hacen uso de lo que tienen ahí en su centro de salud y le ponen un torniquete para que ya no pierda tanta sangre y pues no le pueden sacar la bala, nada más le ponen el torniquete y lo canalizan, ¿no? Lo canalizan. Lo único que tienen ahí en su centro de salud es agua bidestilada, ¿no? Entonces le ponen agua bidestilada. Resulta que el paciente se les empieza a deteriorar, ¿no? Empieza a perder la conciencia, sí estaba chocado, pero llega un punto en que ya ni se le sienten los pulsos. Llega la ambulancia o un helicóptero, porque está en una zona bastante alejada, y se lo llevan a un hospital más grande, ¿no? Ahí le toman laboratorios y resulta que tiene una hemoglobina de 2, tiene una DHL como de 500, deshidrogenasa láctica, y tiene bilirrubinas igual, elevadísimas, como de 15, ¿no? ¿Quién de ustedes me puede decir qué pasó con ese paciente? ¿Qué le pasó? O tenía otra bala, a lo mejor que ustedes no se dieron cuenta, o creen que tuvo alteración en la osmolaridad, o creen que tuvo hipernatremia, o creen que tuvo hemólisis. ¿Qué le pudo haber pasado a ese paciente? ¿Preguntó? A ver, Juan, tierra fría. Ya la respuesta se las di hace rato cuando hablamos de los líquidos intravenosos. Yo misma les di la respuesta. Puede que haya sido hiponatremia. ¿Hiponatremia? ¿Por qué piensas que le dio hiponatremia? Por el... ¿Cómo se llama? Por el agua bidestilada. Ok. Pues puede ser válida tu idea de que a lo mejor como le pusiste una solución hiposmolar, ¿no? Pudo ser, pero acuérdate que ese paciente te llegó un poco chocado, pero venía consciente y venía bien, ¿no? Entonces, se empeoró con el agua bidestilada, se empeoró, ¿no? ¿No podría ser porque el agua comenzó a salir aún más de sus células? No, más bien lo contrario. Si el agua empezara a salir de sus células,
tus células se deshidratarían, ¿no? Si el agua empieza a salir, ¿no? Pudo haber sido hemólisis. Hemólisis. Por eso las Entonces, bilirrubinas hemólisis están... es la respuesta. Si tú le pusiste agua bidestilada a un paciente que en teoría no tenía alteraciones de la osmolaridad, ¿no? Tú le pusiste agua bidestilada y acuérdense del principio de la ósmosis. El agua sigue al compartimento que tiene más solutos. En este caso, si tú mismo creaste un espacio intravascular hipotónico, el mismo líquido trató de entrar a la célula para igualar osmolaridad. Entonces, ¿qué le pasó a los eritrocitos? Se rompieron, se lisaron. Nosotros mismos causamos la hemólisis al administrar una solución hipotónica. Ajá. Y bueno, la hemólisis, que ese es otro tema que no vamos a ver ahorita, cuando un eritrocito se rompe, deja salir muchas sustancias. Las más importantes o las que más se liberan, pues son bilirrubinas y la DHL, ¿no? Se rompe. Entonces, cuando se incrementan estas sustancias en el cuerpo, siempre tienes que pensar en hemólisis. Oye, mi paciente estaba bien y de repente DHL por los cielos y bilirrubinas hasta el cielo. Ah, pues fíjate que no haya habido ruptura del eritrocito, ¿no? Entonces, acuérdense de esto. El agua es la que sigue a las sustancias más osmolares, no los iones. Los iones no se mueven. La que se mueve es el agua, porque luego hay confusión en esto, ¿no? Entonces, a nivel hospitalario es como muy importante, siempre que un paciente te llegue, ¿no? Sobre todo pacientes con problemas hidroelectrolíticos, llámese quemaduras, llámese deshidratación, diarreas, ingestas de algunos medicamentos o diuréticos, ¿no? Intoxicación por agua, ajá, que todo esto lo vamos a ver cuando veamos el sodio. Cuando eso pase, siempre chécale a un paciente la osmolaridad, ¿no? Y de acuerdo a tu osmolaridad vas a saber qué tipo de solución intravenosa le vas a infundir a un paciente, para no provocarle más daño. Entonces, a nivel clínico, pues esto es muy importante. Y pues bueno, no sé si a alguien hasta aquí le queden dudas de lo que vimos. ¿Todos ya lo leyeron? Doctora, ¿cómo dijo que se llaman los problemas que dijo ahorita? ¿Dónde se debe revisar la osmolaridad? Las situaciones clínicas. Sí. Cualquier trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Hidroelectrolítico, deshidratación, edema, problemas metabólicos, por ejemplo, hiponatremia, deshidratación, diarrea, ingesta de diuréticos, intoxicación por agua. Todo esto, son por ponerte un ejemplo, pues, pero son muchísimas situaciones que siempre lo primero que tienes que hacer con un paciente que llegue a urgencia es chécale la osmolaridad. El día que ustedes lleguen, por ejemplo, al hospital, si alguno de ustedes quiere hacer el internado en el Hospital General, que ahí estamos también con los internos de pediatría, si alguno de ustedes llega y está conmigo y llega un paciente deshidratado por diarrea, vómito, etcétera, todo lo que les acabo de decir, a ver, checa de la osmolaridad, te voy a decir, ¿no? Checa de la osmolaridad. Y si no te acuerdas, híjole, no sabes cómo te va a ir, porque pues es una clase que estamos viendo, ¿no? Entonces, siempre se tienen que acordar de la fórmula y ya ni siquiera les tengo que decir qué le pidan al paciente. Ya saben ustedes que le tienen que pedir glucosa, sodio, BUN, ¿no? Urea, ¿no? Dependiendo cuál fórmula quieran hacer. Y bueno, gracias a esto, pues ya puedes saber cómo le vas a corregir tu problema al paciente, cómo lo vas a corregir, con qué solución, ¿no? ¿Alguien más? Doctora, por ejemplo, en una persona, un paciente que sufra de algún síndrome de Stephen Johnson, ¿se trata de igual manera?
¿Steven Johnson? Ajá. Lo que pasa es que un Steven Johnson se debe de tratar como si fuera un paciente quemado, ¿no? Si ustedes seguramente ya han de haber visto este tema de Steven Johnson, pues la afectación a la piel es muy grande y son personas que sí, en algún momento de su evolución pueden tener trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Cualquier trastorno que te afecte la piel o la hidratación o quemaduras, acuérdense lo que vimos en la primera clase, ¿no? Pacientes quemados no tienen capa córnea de la piel y la evaporación del agua es muy, muy, muy elevada. Entonces, si se evapora el agua, pues va a ser un paciente que se te va a deshidratar, se te va a chocar y todos los electrolitos se pueden mover, ¿no? Los electrolitos, todos son bien importantes. Ahorita que veamos el apartado de electrolitos, se van a dar cuenta que cada uno tiene una función súper, súper importante y si alguno de ellos o está muy arriba o está muy abajo, te va a causar trastornos graves, ¿no? Que pueden incluso comprometer el estado hemodinámico y cardiovascular del paciente, ¿no? Casi todos los electrolitos tienen algún involucro en los estados hemodinámicos y cardiovasculares del paciente. Entonces, pues un Steven Johnson como tal no es así como de rutina de que ve y chécale la osmolaridad, ¿no? A menos que se documente que tiene algún trastorno en los iones o algún tipo de deshidratación, pero no todos los Steven Johnson son iguales. Hay algunos que son leves y que generalmente no se complican, pero hay otros que sí, o sea, se mueren, ¿no? Pero se mueren no del Steven Johnson, se mueren de los trastornos metabólicos, electrolíticos, choque, ¿no? ¿Alguien Ok. más? Gracias, doctora. Nada. Bueno, si ya no hay dudas, lean el tema. Ahora sí ya terminamos este tema de líquidos corporales. Y ahora sí me mandan su resumen. Ajá. Mañana sí hay clase. Mañana vamos a empezar con edema, que es la continuación de este tema y gran parte del tema de edema pues está relacionado con esto, ¿no? Entonces, léanlo por favor. Ya voy a empezar a preguntar más. Y pues nada más. Mañana a las 2 igual, ¿sí? Ok. Bueno, nos Sí, vemos doctora, chicos. gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.